Buen día, jóvenes, ¿cómo amanecen? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están todos? Buenos Espero que días. se, espero que se encuentren muy bien. Pues bienvenidos a este día de hoy, en la clase número 5 o 6 más o menos. Ya nos quedaría una para finalizar, ya estamos por cerrar este capítulo. Ando un poco amanecido porque llegó el agua por tubería y eso ocasionó que madrugara, ¿no? Llenando tanques, lavando la ropa, todos estos procesos que llevan consigo pues la escasez y la falta de un servicio fluido, ¿no? En Venezuela. Y lo que tiene que ver un poco con el tema de hoy, ¿no? De la descentralización en Venezuela, es un tema bastante interesante. Sí, que es bastante interesante, muchachos, y que nos permite, pues, de alguna manera, obtener, pues, información de cómo nos está afectando. Pero bueno, ya todo, ¿no? Para el día de hoy y vamos a ya de alguna manera finiquitar lo que serían las entregas finales, pues nos quedaría una evaluación de una comprobación número 2 que será una película que tienen que ver, que vayan viéndola para que no tengan problema a la hora de, de ¿cómo se llama esto? De problema, porque esas películas uno se las pone, después las quitan y hay que estar pendiente con esos links de YouTube. Además, muchachos, también quería comentarles que son películas de la realidad venezolana, tienen que trabajar ese entorno, ¿no? Porque esta materia es la realidad venezolana histórica, contemporánea, y más o menos van desarrollando. También es una tareita con una prensa digital de un puntico, una tareita sencilla para que ustedes la desarrollen de alguna manera y le permitan, pues, comprender más este proceso que ha venido perdiéndose en Venezuela a través de la centralización, un proceso ganado, pero que se ha venido perdiendo pues, con el paso de los años. Ahora pues vamos a presentar el contenido. Espero que lo disfruten, ¿no? Y voy a compartir pantalla. Vamos a apagar la cámara. Qué maravilla este chica. Sí, vamos a compartir pantalla, vamos a buscar la presentación. Tengo que salirme de acá. Vamos a comenzar a proyectar el día de hoy. Es un tema bastante interesante sobre la descentralización en Venezuela 1989-2022. ¿Qué ha pasado? ¿No? Un tema bastante interesante para entender un poco cómo marchan las regiones, cómo funciona este proceso en las regiones en Venezuela. Tenemos un mapa de Venezuela al fondo, ¿no? Que ha sufrido muchos cambios estructurales, territoriales, ¿no? Y administrativos, ¿no? A lo largo desde 1811 o de 1777, ¿no? Que se edifica la Capitanía General, ¿no? Si vamos atrás, bueno, ya es otra cuestión de 1528, ¿no? Pero sí, 1811, 1830, 1858, ¿no? Comienza hasta el 99, pues. También hay unos procesos de delimitación territorial, ¿no? Correspondientes siempre a las constituciones y a elementos, pues, propios de las leyes en el país.
Bueno, para comenzar un poco, para entender un poco estos antecedentes y puedan entender, pues, lo que significa esta descentralización, tenemos una primera constitución que se elabora en 1811, que se llamó federal, ¿no? Inspirada en la independencia de los Estados Unidos y la separación de poder de la Revolución Francesa, ¿no? Las ideas liberales, las ideas masonas, van a influenciar a nuestros juristas de esa época, ¿no? En 1811 se crea una constitución, la primera, en la proclama de independencia contra el Reino de España, ¿no? Claro, aquí en Venezuela han existido más de 25 constituciones. Esta fue la primera, que muy influenciada por la constitución estadounidense. Se discute el tema del centralismo versus el federalismo, ¿no? Desde 1830 es un tema de discusión que se basó en muchos planteamientos, muchas polémicas, muchos polemólogos, ¿no? Y teóricos interesados en proponer un sistema más idóneo para controlar el país de alguna manera, ¿no? Desde el año 1864, con la guerra federal, pues, se da el nombre de los Estados Unidos de Venezuela. Este nombre de Estados Unidos siempre se ha utilizado, ¿no? En el país, ¿no? Y eso depende mucho de las constituciones del gobierno de turno, ¿no? Estados Unidos es el Estado federal, porque cada región tenga su propia autonomía. Claro, el poder siempre se administraba desde Caracas, ¿no? Y en esa época era Venezuela toda desarticulada. Una guerra digamos que también tuvieron los Estados Unidos, fue una guerra de secesión, la guerra federal en Venezuela. Este era un mapa que data de 1864, detallen acá ustedes, ¿no? Cómo Venezuela poco a poco había perdido territorio, ¿no? Y ha ganado, pero estos son mapas que han sufrido transformaciones, deformaciones con el paso de los años, ¿no? Y vean cómo Venezuela tenía bastante territorio, lo que es el estado Amazonas, ¿no? Que fue arrebatado por Brasil y Colombia. Vean acá lo que era, que recuerden que también estos estados tenían sus nombres con las constituciones, ¿no? Y cada gobernante pues edificaba por la estructura administrativa y territorial del país. Vean acá, aquí esta época se llama Estados Unidos de Venezuela. O sea, es por la influencia federal, pues, ¿no? Ya en 1911 se celebra el primer Congreso de Municipalidad, ya Gómez estaba gobernando. En el año 89 del siglo XX comienza a hablarse de la descentralización en Venezuela, ¿no? Una propuesta, una especie de receta que vienen de otros países para que Venezuela fluyera y se estableciera mayor dinamismo en las regiones sin depender tanto de la capital, ¿no? Ya en el 99, con esa constitución, se reafirma el carácter federal del Estado y la República de Venezuela, en este caso será la República Bolivariana, ¿no? La idea de federación, como le dice, Estado federal de estas regiones fue un motivo de lucha de una guerra que se dio en el siglo XIX. Esta famosa guerra federal, ¿no? Centralista versus federalista, ¿no? Unos eran blancos, otros eran rojos, liberales, otros conservadores, entre comillas, ¿no? Esto fue una guerra que se dio en Venezuela en 1859 1862, por ahí más o menos duró esta guerra, ¿no? Dos batallas significativas, Coplé y Santa Inés, aquí esa famosa figura de Ezequiel Zamora, que participa en ese hecho, ¿no? Del lado de los federales, los liberales, ¿no? Acá tenemos lo que significa un Estado federal. Claro, Brasil es un Estado federal, no se mueve la lámina, ¿qué pasó acá? Ya va, que se quedó pegada la lámina. Me quedé hablando en la esta federal, pues yo ahorita voy por otra, ¿no? Eso se pone pesado también lo de la fluidez de los datos, ¿no? El Estado federal acá, vean el modelo, ¿no? Basado siempre en los países avanzados, Brasil, Alemania, Canadá, México, Estados Unidos de México, Estados Unidos. El modelo de Estado federal, pues siempre hay un gobierno centralizado de alguna manera, ¿no? El gobierno federal, y cada estado tiene su propia constitución. Aquí en Venezuela, como les expliqué, pues siempre se ha hablado de la federación como lucha ideológica, como lucha administrativa territorial, y de hecho se dio una guerra por esto, ¿no? En el siglo XIX. No estaba planteado ese debate por el modelo federal versus el modelo centralista. Y aquí estamos explicando, pues siempre está la constitución descentralizada, pero cada estado pues, tenía su propia constitución, ¿no? Basado siempre en las reglas de juego centralizadas, que era el gobierno federal. Ahora,
Acá vamos a explicar un poco lo que significa la descentralización a través de lo que plantea dos autores, Zaira Reverón, ¿no? Ella dice, que abro comillas, que es la distribución territorial de poder y está íntimamente relacionada con el hecho de dispersar el poder y las autoridades a través de diferentes estructuras jerárquicas del Estado y los procesos a través de los cuales tal dispersión ocurre, página 114. Bueno, evidentemente es repartir pues, el poder en las regiones. Ya Yolanda Heredia de 2010, ella dice que es un proceso de organización política del Estado en la Constitución que abarca competencias propias y compartidas entre el poder nacional, estatal y municipal, ¿no? Eso dale poder a las regiones, pues, darle poder a los municipios, darle poder a las parroquias, darle poder al Estado, ¿no? Sin depender siempre de lo que diga el presidente de la República, ¿no? O el Congreso Nacional en este momento. Pero Venezuela, pues es un proceso que se ha dado, que se ha upado, pero vamos a ver cómo funciona, porque yo también dejé una lectura de Trino Alcides que hablaba sobre eso, ¿no? Como un proceso también de romper con ese control exclusivo, ¿no? Centralizado de la capital, ¿no? Todo es Caracas, lo demás Monteculebro, no se ha dicho por ahí, ¿no? Está muy de moda. Bueno, las ventajas, pues esto le permite tener a las regiones mayor autoridad y hacer una labor más amplia con sus ciudadanos, ¿no? Cada región tenga su propio presupuesto que le permita hacerlo, pues, por la necesidad que presenten, ¿no? Se superaba ese ejercicio de esa fase del poder estatal, ¿no? Que en mano, muchas veces estaban en manos pues, de la capital, ¿no? Del centro, y no le daba pues, esa oportunidad de desarrollarse a las regiones o a las entidades territoriales, ¿no? Entre las ventajas, pues los gobiernos regionales pues, se hacen más efectivos con los recursos que envían desde la capital, más cerca de su población, y respondían pues, con mayor acento las necesidades locales, ¿no? Se evitaba que la presidencia de la República o los partidos en el poder central, pues, decidieran quién sería el gobernador de Estado, porque en esas épocas, en el pasado, pues se designaban a los gobernadores, no se hacían elecciones. Los que eran gobernadores, alcaldes, eran impuestos por el presidente de la República o los partidos de gobierno de turno. Aquí están esperando un poco lo que es el esquema centralizador versus el esquema descentralizado. Nos ven acá un centro, pero es que la región aquí ya tienen ya varias ramificaciones que les permiten, pues, dar pues, un mejor acercamiento con los ciudadanos y con la población en dicha entidad. Aquí, como expliqué, pues se ve la participación ciudadana, pues como les he explicado en clases anteriores, pues menos palabra pueblo, no utilicen esa palabra, suena como redundante, digamos dominante por parte de los líderes populistas, ¿no? Sin ciudadanía no hay modelo democrático, ¿no? Entonces un ciudadano cuando un concepto ciudadano es un concepto más inteligente, un concepto donde la persona sabe lo que tiene que hacer, sin necesidad que venga un Estado o un político que diga las cosas como hacerlas, ¿no? Deberes y derechos. Sirve para motorizar las relaciones entre el Estado y la sociedad civil. El Estado debe ser más participativo y proporcionar el empoderamiento de los ciudadanos, claro. Eso es lo que uno quiere, ¿no? Pero la realidad siempre es otra. Uno propone. Y claro, con estas asignaturas nos permite que la ciudadanía, ustedes como estudiantes, multipliquen ese elemento, ¿no? Bueno, esto lo que significa el concepto de ciudadanía que se ha perdido en Venezuela, se habla de pueblo, que no me gusta emplearlo porque en pueblo, como le expliqué, el pueblo es una masa dominada, ¿no? Es un grupo de personas que los manipulan, que los controlan, que los dominan y lo controlan a través de regalitos, de clientelismo político, ¿no? Te regalo esto, te doy la bolsa, te doy, no sé, la nevera, la cocina, pero te mantiene fiel a mis intereses políticos e ideológicos, ¿no? Eso se ve mucho en Venezuela, no solamente con el chavismo ni con el madurismo, sino que eso viene con la democracia punto fijista o socialdemócrata en Venezuela. Bueno, la globalización también es un fenómeno importante que permite a la descentralización de encajar, ¿no? Permite que la globalización es ese proceso de mejora, de transformación de la economía y de la velocidad de los datos y de las comunicaciones, ¿no? Y el comercio. Bueno, aquí sin detenerme mucho en esto, pues esto impulsa la descentralización, privatización de las empresas públicas, eso lo estamos viendo en la actualidad. Antes todas estaban en manos del Estado o controladas por el Estado. Ahora se está viendo un proceso de privatización para que sea más efectiva y más enérgica, ¿no? De regulación de los mercados
introducción de criterios de eficiencia y calidad de funcionamiento de los servicios públicos, no solo que quiere la gente, ¿no? Que el agua llegue, por ejemplo, aquí el agua se pierde, ¿no? Pero hay que pagarlo, ¿no? La gente quiere calidad, pero no quiere pagar por un servicio idóneo. Por eso es que hay que privatizar muchas veces los servicios. Ya por lo menos nosotros tenemos dos compañías de internet, tenemos varias compañías de fibra óptica que permite deslastrarse de un cantil por ese lado, ¿no? Seguimos, muchachos. Bueno, esto, vean cómo también los presupuestos, bueno, una crítica que hacen en las redes sociales, se ve mucho en estas imágenes criticando los procesos democráticos, ¿no? Que siempre el presidente reparte los fondos que vienen del Estado, producto del PIB, de la riqueza de la nación, y que se van repartiendo, ¿no? Entre la Cámara, gobernadores, municipios y el pueblo, que esta palabrita que no me gusta que empleen, siempre recibe las gotitas del gran chorro, ¿no? Que es el fondo de la acá, ¿qué ha pasado con la descentralización en Venezuela? Pues es un proceso, como les dije, la lectura de Miriam Comble, que también habla de eso y lo explica también, y este profesor muy famoso, ¿no? Se llama Trino Márquez, y año 2016 la descentralización y la reconstrucción de la democracia, ¿no? En el año 85 se creó una comisión presidencial para reforma del Estado, estaba gobernando Luciche en esa época, creo, ¿no? Formada por partidos políticos, agrupaciones, gremios, asociaciones, universidades y grupos de vecinos, ¿no? En un diagnóstico que hizo Sacopre del año 85 se puntualizaron varios elementos, ¿no? Como definir las competencias del Estado en sus niveles, recuperar la tesis federal, por eso que también le mandé un artículo de la prensa digital del Nacional para que entiendan ese concepto federal que viene de la guerra de independencia, ¿no? Y en virtud del estudio de la COPRE se promovió una reforma de la ley del sufragio. Bueno, una de las tantas, ¿no? Elección de gobernadores, mejora la ley orgánica del régimen municipal, la creación de la figura del alcalde, ¿no? También están los consejos municipales, también están los figuras de los concejales, ¿no? Que también eso se ve mucho en la actualidad. Pero claro, ya vemos como esto, ¿no? Aquí se debe renovar la socialdemocracia adeco-copellana, que es la que llegó después de la caída, ¿no? Del autoritarismo militar de Marco Pérez Jiménez en el año 58 hasta la década de los 80, ¿no? Hay un poco una imagen de cómo funciona esa descentralización, ¿no? Una crítica que siempre se hace, ¿no? Pero siempre marco de esta descentralización va a haber opiniones positivas y va a haber posiciones negativas en torno siempre a este proceso de descongestión, ¿no? De la capital. Esta reforma, como le hablaba, el año 89, en ese tiempo estaba la Constitución del 61, en esa época se hablaba de democracia participativa, autonomía de poderes, descentralización, inclusión social. Pero eso se inicia después con Chávez, me aplica una serie de reformas y lamentablemente la cosa se salió de control, ¿no? Jaime Lucinchi, presidente que inicia la COPRE, ¿no? Ese organismo pues, que recoge la experiencia, el conocimiento de varias organizaciones en Venezuela, de las fuerzas vivas. La COPRE recoge el sentimiento de llevarla a cabo la descentralización. Hay una primera elección que se realiza el 3 de diciembre del año 89. Aquí en Venezuela se hacían las elecciones en diciembre, ¿no? Siempre el 4, el 5, el 6. Y la ley orgánica de descentralización, ¿no? Que marcó entre el gobierno central y los gobiernos regionales. Bueno, en la presidencia de Jaime Lucinchi, muy criticada, muy atacada por la oposición de esa época, ¿no? Una reforma orgánica, la creación de la COPRE, ¿no? Propuesta de elección directa, ¿no? Secreta de los gobernadores de estado. Como explicaba, antes los gobernadores eran elegidos por los partidos políticos por la mano del presidente. Aquí estamos viendo un poco esto, ¿no? Jaime Lucinchi gobernó entre el año 84 y el año 89 del siglo XX. ¿No? Presidente ADECO, Acción Democrática, Socialdemócrata. Creo que ya él falleció, ya creo, ¿no? Bueno, esta COPRE parece que tuvo sus cosas negativas, porque hablamos de sus ventajas y también vamos a hablar de sus desventajas o sus cosas que muchas veces no cuadran, ¿no? Aquí los partidos políticos de la época se oponían, ¿no? Porque ellos decían que perdía su maquinaria estatal, eso podía generar jefes regionales o pequeños reyes, ¿no? Locales, ¿no? Eso es lo que les preocupaban a ellos, ¿no? Que un gobernante será muy poderoso. Porque hay estados que tienen bastantes recursos, como el estado Zulia, el estado Bolívar, ¿no? Son estados clave. El estado Miranda, el estado Aragua, el estado Carabobo, el estado Lara, ¿no? Entre otros. Bueno, no se aseguraba recabar los impuestos para la capital, eso les preocupaba siempre al poder central. Y habían diferencias, como explicaba, pues, entre regiones. No es lo mismo el estado Táchira con respecto al estado Sucre,
o el estado Zulia con respecto al estado Trujillo, ¿no? Que son estados muy pobres, o del estado Monaco al estado Anzoátegui, ¿no? Siempre hay estados que producen más, tienen mayores recursos naturales en su territorio, ¿no? Esto le dio una manera pues, también de hacer cambiar las cosas. Aquí la región está un poquito lento las cosas, muchachos, porque avanzo con las láminas y cuando estoy monitoreando la cuenta de mi esposa, pues no se ve con rapidez, ¿no? Eso es que le da un poquito lenta la cuestión y deben ser los datos que afectan un poco esto, ¿no? Y eso que tengo el Wi-Fi encendido. Regiones administrativas, donde aquí estamos observando, y vamos a esperar que se trae, porque aquí con la lámina, con la cuenta de mi esposa de Telegram, puedo detallar que no ha cambiado. Y estoy hablando de una lámina y ya está congelada en la otra, ¿no? Por eso que yo con el monitoreo y puedo detallar la cosa con mayor detenimiento. Ahora sí cambió. Las regiones administrativas también, y eso que están en PDF, ¿no? Esto siempre es caracterizado a las constituciones. Esto es para dar un mejor control administrativo jurisdiccional, ¿no? Y, y directivo, ¿no? Desde la capital a la región. Y aquí vemos las actividades económicas, ¿no? Un mapa que le volaron el Esequibo, pero aquí estamos viendo los principales estados, las principales regiones donde se produce mucho oro, petróleo, perdón, este gas natural, ¿no? Y entre otros elementos, se produce también la energía eléctrica, la agricultura, la minería y la manufactura, ¿no? Que, bueno, esos mapas son viejos, pero un poco desmantelados ya, ¿no? Cuando Venezuela era Venezuela. Bueno, ya avanzamos con otra. El FIDE, ¿no? Que el FIDE se crea en el año 93, la ley orgánica de la descentralización, y esto era como una especie de presupuesto, ¿no? Tiene tres niveles, nacional, estatal y municipal, promover la inversión en la eficiencia, la compensación territorial y el desarrollo de las regiones. Un organismo que hoy en día no existen, pero evidentemente este FIDE pues, se encargaría de financiar los recursos económicos aportados a través del famoso impuesto de valor agregado IVA que todavía se mantiene en la actualidad, ¿no? Esto fue en el tiempo del gobierno, del segundo mandato de Rafael Caldera, pues el Estado necesitaba recursos, promoción del FIE y también el famoso impuesto de valor agregado IVA, ¿no? Que todavía sigue cobrándose, por supuesto, ¿no? Acá vemos ya con el tiempo que ha llegado el chavismo a poder, pues el gobierno actual pues ha participado, no se quedó pegado otra vez. Acá la centralización autoritaria pues ha ganado mucho camino. Se elimina el FIE, centralización autoritaria, y vamos ahora a una cita de la lectura que les esta semana de Trino Márquez. Él habla pues que ya el objetivo no se centra en fortalecer la comillas, el traslado de competencia del gobierno central a los gobiernos subnacionales, ¿no? Y lograr los servicios transferidos que operen con eficiencia, sino construir el poder popular y el Estado comunal, ¿no? ¿Ustedes han escuchado eso? Yo creo que sí, ¿no? De acuerdo a los lineamientos generales trazados por el mandatario, Hugo Chávez, cuando él hablaba mucho de la famosa nueva geometría del poder, eso fue en la década del 2000, pues, pleno apogeo del chavismo, y eso sería como una nueva forma de referirse a la división político-territorial del país. Esto lo maneja mucho, pero lo sostiene una cita textual, ¿no? De Trino Márquez, año 2017, página 22 de la lectura que les está haciendo. Pesada la cosa para moverlo, ¿vale? Y no pago Wi-Fi porque no quiero alterar esto. Bueno, este es el Estado comunal, ¿no? Sin detenerme mucho en esto, esto es lo que propuso el chavismo llegado al poder, la nueva geometría del poder, la confederación de comunas, ¿no? Muchas veces influenciado por la comuna francesa. Claro, aquí no hay nada original, ¿no? Esto viene de China, esto viene de la China de Mao, la Unión Soviética, Cuba, ¿no?
y nada original. Todas estas cosas vienen tomadas de estos gobiernos centralizadores y gobiernos autoritarios y totalitarios, ¿no? Acá, bueno, ya hay una propuesta, ya tenemos ya en el 2019 la nueva geometría del poder, el Estado comunal y el poder popular, ¿no? Se habla mucho del poder popular, poder para el pueblo y bla, bla, bla. Aquí la ofensiva como en el 2019 vemos a Nicolás Maduro hablando sobre eso, ¿no? Y estas son imágenes también son imágenes que corresponden a esa supuesta participación del pueblo, el gobierno del pueblo, el pueblo tendrá el pueblo tendrá decisión, el pueblo van a resolver sus cosas y es lo que ha sido permitió que unos vivos se aprovechen de las circunstancias. Bueno, aquí también se habló los famosos motores que ahorita se están repulsando con las zonas económicas exclusivas. Ayer Maduro estaba hablando de eso, lo que le explicaba en las clases anteriores, la influencia china, la influencia rusa, vietnamita. Por eso le hice el énfasis en el evento que hicimos hace tiempo, el webinar sobre estas influencias rusas, chinas. Lamentablemente no conocimos la experiencia rusa, pero la vietnamita y la china sí, para poder entender cómo van los tiros y cómo se orienta por el modelo chavista, madurista en este caso, ¿no? Los nueve sectores, la minería, la petroquímica, el turismo, la construcción, la industria militar, que la semana pasada estuvimos hablando de eso, ¿no? Turismo y bla, bla, bla. Los 15 motores de la patria, ¿no? Agroalimentario, farmacéutico, industria, exportaciones, economía comunal, bueno, ¿qué será? No sé. Motor hidrocarburo, petroquímica, telecomunicaciones, bueno, por lo menos está la fibra óptica acá, ¿no? Banca, forestal, construcción y siguen los motores, ¿no? Esto que está acá, la famosa creación de los consejos comunales, pone pesada, muchachos, ¿no? Aquí vemos los procesos actuales de la descentralización, ¿no? La creación de comunas en el 2006, los consejos comunales que actualmente son, ¿no? Pero más bien eso ha tenido otra orientación, ha tenido otro objetivo, ¿no? Para que los más vivos se beneficien, dejando por fuera siempre por la exclusión política, ¿no? Acá, bueno, vemos lo que significa el plan socialista, 2007-2013, los famosos planes de nación que todos los gobiernos socialdemócratas aplicaban, pero también el chavismo, pues, en su control político, pues, utiliza esos planes, ¿no? Este plan ya no existe, pero en ese plan se hablaba de la productividad socialista, la ética socialista, ¿no? La democracia protagónica, la nueva geometría territorial, ¿no? Ahí está vivo Chávez, porque recuerden que Chávez muere en el 2013. Y bueno, ya tenemos como un segundo mandato, ¿no? Que tenía ya Chávez en el. Ya que tuvo varios mandatos dentro de su periodo, ¿no? Dentro de otros 23 años, ¿no? Acá estamos viendo los famosos, comienzan estos procesos también de destruir lo que se había fomentado en los años anteriores, ¿no? Ante la llegada del chavismo, que era la famosa descentralización. Vemos acá que comienza en 2007 hasta el 2009, ¿no? A transferir poderes, a transferir organismos al Estado central, ¿no? Por ejemplo, la Fundación de Niños, la Comisión Central de Planificación, la creación de milicias bolivarianas, que también la semana pasada estuvimos hablando de eso, las famosas regiones militares, que son como 8 más o menos ahorita, ¿no? Se elimina la policía metropolitana, que es una policía efectiva, criticada, pero era una policía efectiva que funcionaba en la región capital y en La Guaira, y la ley de Policía Nacional Bolivariana, ¿no? Que permite suplantar a la policía metropolitana, ¿no? Transferencias en salud, creación de nuevos territorios, bueno, ahí está que aparecen nuevos, ¿no? Antes eran territorios, y se eliminan los peajes, ¿no? Una cosa, un grave error que se hizo en esa época, eliminar los peajes que le permitían, pues, mantener las autopistas y tramos viales, ¿no? De famoso, los peajes siempre fueron muy utilizados para mantener, pues, las autopistas o carreteras, ¿no? Entonces, hoy en día no, se está recuperando otra vez esto, ¿no? Pero esto le permitía de alguna manera, pues, generar un recurso para sostener, pues, dar poner un pañito de cariño, ¿no? A estos peajes. El puerto de La Guaira es muy famoso. El puerto de La Guaira es el que tenemos aquí en el estado, ¿no? Y se localiza aquí en Maiquetía, ¿no? Se le consideran los puertos más importantes del país, junto a Puerto Cabello.
Guanta y el de Maracaibo, ¿no? También manejaba muchos volúmenes de carga y junto al aeropuerto internacional de Maiquetía, que también estuvo parado, ¿no? Y que más o menos se está reactivando. Recuerden que sufrimos los embates del virus, otra vez está reapareciendo ciertas cifras, pero ya la gente ya se acostumbró a esta enfermedad ya. El famoso aeropuerto internacional Simón Bolívar, que es considerado el más importante aeropuerto de Venezuela por su tráfico aéreo. Sí, es más importante porque está el de Valencia, está el de Barquisimeto, está el de Puerto La Cruz, el de Barcelona y el de Margarita. Vean acá este aeropuerto, bueno, antes venían bastantes aviones. La línea de Sana que está operando ahorita es Piazza, están otras privadas, pero con aviones muy viejos. Y bueno, siempre administrada por el Instituto Nacional de Aeropuertos, ¿no? Esta era la policía que les mencionaba, la famosa policía metropolitana, que se vestían de azul. Bueno, esta fue una policía que fue eliminada por motivos políticos, se crea en el año 69 y se mantiene vigente hasta el 2011, ¿no? Cuando culmina el proceso de migración a la Policía Bolivariana Nacional. Una policía encargada para reprimir manifestaciones de otros políticos que antes eran estudiantes, pero eran quemacauchos, ¿no? Y se encapuchaban para crear guarimba, ¿no? Este era el cuerpo femenino de la Policía Metropolitana. Contaba alrededor de 8.500 efectivos, distribuido en patrullas, vialidades, seguridad integral y otras funciones. Habían policías en el metro, ¿no? Una brigada especial de policías que yo recuerde, ¿no? El uniforme era color azul oscuro y la sede principal estaba ubicada en Cotiza, ¿no? Era como su cuartel general. Esta es la brigada femenina de la Policía Metropolitana. Como le expliqué, duró hasta el 2011 más o menos, ¿no? Después fue desmantelada. Y claro, esto era un cuerpo armado desde la Comandancia General de la Dirección General de la Policía Metropolitana del año 69, ¿no? Y había muchas divisiones, ¿no? División de inteligencia, unidad canina, orden público, la brigada aérea también, ¿no? Con helicópteros, unidades motorizadas, los famosos pantaneros que se le temían mucho en las barriadas, ¿no? Era un cuerpo élite de la Policía Metropolitana que se encargaba de prácticamente enfrentar a los delincuentes. Estos policías tenían su escuela, ¿no? Tenían una escuela ya ubicada en Camurichico, tenían su escuela de oficiales, de agentes, la escuela de oficiales que estaban en Junquito y una escuela de sus oficiales que ellos tenían allá por Caribe. ¡Wow! Esta es la escuela que yo le mencioné, la escuela de oficiales, que era una carrera universitaria porque se daba en Venezuela ante la creación de la UNES. Eso fue todo centralizado, pues como le explicaba, ¿no? Aquí la Instituto Militar de la Policía Metropolitana es la escuela de oficiales de policías. Eso habían formado como inspectores, como subinspector y hasta la máxima jerarquía de los cuerpos policiales, ¿no? Y claro, siempre hay un general de la Guardia Nacional que los mandaba. Aquí, pues, venían muchos cadetes de Panamá, República Dominicana y Haití a formarse en 4 años para ser graduado como licenciado en ciencias policiales. Era una carrera universitaria, pues como hoy en día, bueno, no sé qué pasó con eso, pero eso con la UNES, eso se centralizó y cambió pues su currículum, su persona, no sé cómo quedó esto, ¿no? No todo el mundo es policía bolivariano con bachiller, o todo el mundo ahorita es CEPC, o todo el mundo no sé qué es bombero, o es agente de tránsito, también fue eliminada este cuerpo de fiscales de tránsito que existía en el país, ¿no? Con el tiempo también fue desmantelado, bueno, para dar paso a la famosa Policía Nacional Bolivariana, adscrita al Poder Popular de las Relaciones Interiores, encargada de vigilancia, patrullaje, seguridad y bla, bla, bla. Una nueva policía, que esta policía también muchos policías metropolitanos migran hacia allá, ¿no? Muchos con experiencia van hacia esa policía, ¿no? Y bueno, como le explicaba, pues la Universidad Nacional de la Seguridad está ubicada, creo, allá en Gato Negro, llegando a Katia. Era, el objetivo supuestamente de esta Policía Nacional era erradicar las malas prácticas de la Policía Metropolitana, desde por el modelo policial, la prestación eficiente, bla, 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 bla. Vean un policía esto en la calle para que ustedes se den cuenta de la diferencia, ¿no? Y bueno, no quiero seguir en esto. Y más adelante se crea el FAES, ¿no? Que es un comando de policía de la Nacional Bolivariana, creado en 2016 con la crisis nacional. La FAE
ha sido señalada de ser un instrumento político del presidente Nicolás Maduro, Moros, Fafae, pues aquí está, ¿no? Aquí, según lo que uno voy a tomar como referencia, ¿no? Entre mayo de 2017 y se le acusó de muchos homicidios, ¿no? De ajusticiamientos en la región capital, fueron atribuidos a la FAE, pues, responsable supuestamente, era como un grupo este que se encargaba de desaparecer delincuentes indeseados, ¿no? Por un lado. Poder Popular y el Estado Comunal, pues vemos aquí a un hombre pues, por ahí, ¿no? Ya sabemos quién es. En el socialismo venezolano el pueblo tiene el poder. Además, ese pueblo, como le expliqué, ese concepto de pueblo es muy manipulable, es muy amorfo, es muy manipulable, ¿no? Para manejar a la gente pendeja, en pocas palabras. Vemos acá a Hugo Chávez por fecha la ley habilitante, que se le concede entre 2010 y 2012, pues ese hombre tuvo bastantes leyes habilitantes. La ley orgánica de consejos, la ley orgánica de poder popular, la ley orgánica de comunas, sistema económico comunal, Contraloría Social, protección pública, y cuando Chávez muere, pues no había logrado acabar con los gobernadores y alcaldes, ¿no? Que varias ocasiones se lo propuso, claro, propuso de eliminar ese sistema, ¿no? De que las regiones eligieran a sus gobernantes, pero no se pudo, ¿no? Y Chávez falleció. Bueno, esta es propaganda oficialista, uno siempre toma para reflejar un poco lo que uno está explicando. El ciclo aquí como lamentablemente está muy lento, muchachos. Avanzo, voy para adelante y voy para atrás para que la cosa pueda explicarse con detenimiento, muchachos, disculpen. Es el poder comunal, pues, la Contraloría Social, la famosa ley orgánica de las comunas, muy explotado por la publicidad gubernamental. Esta gente es muy buena explotando en publicidad, ¿no? Son muy propagandísticos, viven de eso. Todo, bueno, todo sistema totalitario o socialista trabajan mucho en la función de la propaganda política, ¿no? Son muy buenos y emplean gente preparada para esto, ¿no? Para explotar esto. Gente, trabaja mucho con las cifras, trabaja mucho con esto. Bueno, vamos a seguir más adelante. Vemos acá que el gobierno bolivariano pues, adopta medidas centralizadoras para desmantelar el proceso descentralizador. Por ejemplo, mayor control político a los ciudadanos, criminalizar lo que cuestionan las medidas del gobierno centralizado, gobernadores y alcaldes que no están con ellos, pues le recortaban los recursos, le menguaban pues siempre las ayudas, los que no estaban con ellos, claro está, ¿no? Y en realidad pues, Hugo Chávez Frías pretendió crear un estado descomunal y una autocracia hermética tras las bambalinas, ¿no? Y a las bambalinas pues destacaba esa democracia que se había implementado desde el año 89, regional. Bueno, por ejemplo, los CLAS son un ejemplo de esto, ¿no? Los CLAS fueron centralizados en los clase B, ¿no? Esto es por comité de producción local, de abastecimiento. Claro, esto es cuando se habla de la guerra económica, el acaparamiento, la usura, el bachaqueo y el contrabando, pues productos de los controles que hacía el Estado venezolano pues, en materia económica y en materia de alimentación. Cuando aplicaba todo esto que está acá, es porque el Estado pues incentivaba todo esto, ¿no? Hoy en día están muy liberados, pues esto no se está viendo, pero hay que recordarlo siempre, ¿no? Estos siempre fueron los caballos de batalla propagandísticos del gobierno de turno, ¿no? Siempre se hablaba de esa guerra económica que no permitía, pues la guerra económica que tenían eran ellos, ¿no? Que el acaparamiento, el bachateo, que son las mafias de que la gente hacía la cola y pues revendía eso más caro. Había una mafia pues terrible, ¿no? Y el contrabando, evidentemente el contrabando de gasolina que se daba, porque aquí la gasolina en un momento que te la regalaban, pues. Y como la regalaba, revendía, pues la vendía, más que todos los estados fronterizos que controlaban la gasolina, como Táchira y Zulia, o Amazonas. Aquí vamos viendo otra lámina, como le expliqué, está lindo la cosa, ¿no? Entonces volviendo y hablando y volviendo, ¿no? Maduro recibe una habilitación por la Asamblea Nacional, famosa ley de gestión comunitaria, totalitarismo madurista, pues ya vamos a hablar de totalitarismo, ¿no? Los municipios que son adversos, pues le recortan los recursos, los fiscalizan con mayor ojo. En este cuadro adverso de frustración puede revelarse por ejemplo la democracia, pues bueno, busca darle apoyo a las comunas, pues esta cosa bastante que a través de leyes inconsultas, que no fueron aprobadas por los ciudadanos, pues, por el pueblo, pues, entre comillas,
Estamos viendo a Delcy Rodríguez, 2018, el fallecido Aristóbulo Tule y el examen, ¿no? El famoso Consejo de Gobierno Federal, que es también otro organismo, ¿no? No sé, para, digamos, atacar a la descentralización que viene del año 89. Las famosas cajas CLAP, cuando comenzaron, ¿no? Eran como todos los productos que están acá eran importados desde México. Hay un negocio detrás de eso, ¿no? Los productos mexicanos, una leche que era malísima, que se daba en esos tiempos. Entonces, si ustedes la recuerdan, ¿no? Arroz, pasta, atún, bueno, esta es la propaganda, ¿no? Entonces, aceite, salsa de tomate ketchup, harina mexicana, que no se corresponde con la venezolana, ¿no? Entre otros. Esta es más o menos la actualidad, pues, por dónde van estas bolsas, ¿no? Ahora ya es bolsa, ya no están dando caja porque la caja era muy cara de hacerla, de procesarla, ahora dan las bolsas, ¿no? La bolsa con menos productos, la mayoría están incorporando productos venezolanos, los famosos morritos del Ministerio del Poder Popular de la Educación, que le dan a los muchachos, le dan libros, le dan canaimitas, ¿no? Todo centralizado, ¿no? Por parte del Estado. Bueno, estos son ejemplos también de cómo afecta esa descentralización, ¿no? Y claro, esa pérdida de ese poder. Y aquí recuerden que el Estado Vargas fue cambiado por La Guaira, ¿no? Aquí vemos acá, yo no me he dado cuenta de esto, pero sí, esto fue un cambio que se hizo en la Plaza Hugo Chávez Frías, esa que está ubicada en La Guaira, ¿no? Antes era Vargas, después le pusieron La Guaira. Vemos acá que en junio de 2019, pues el CLEP de esa época modifica el Estado Vargas, el nombre, pues. Eso también responde mucho, porque recuerden que en la política, cada gobernante megalómano, cada gobernante caprichoso, gobernante, pues, personalista, pues siempre cambian los nombres. Si le cuento que hizo Guzmán Blanco, pues, cuando fue gobernante en el siglo XIX, ¿no? Se ponía el nombre hasta los estados, se mandaba a hacer estatuas, ¿no? Para que la gente, pues, no sé, con fines personalistas, ¿no? De magnanimidad y entre otras cosas. Acá vemos que nosotros estamos, bueno, la Universidad Bolívar, sea litoral, está ubicada en estos 1.497 kilómetros cuadrados, ¿no? Esto poseen dos aeropuertos principales, el aeropuerto de Maiquetía y el puerto de La Guaira, ¿no? Supuestamente esta palabrita es una lengua indígena. La Guaira significa horno caliente o una embarcación. Y vemos acá a José María Vargas, vemos a Carneiro, el difunto gobernador, que murió en el poder. Y supuestamente La Guaira significa horno caliente. Fue una disputa, eso fue una cosa, los varguenses pues reconocen Vargas y otros reconocen La Guaira. Yo reconozco Vargas, ¿no? Para mí es la Vargas. Acá se sufrió también modificaciones en su nombre, ¿no? En sus epónimos. Esta es una publicidad que toma las redes sociales. Entonces, cuando se oficializa el cambio del Estado, pues eso generó mucho rechazo por los varguenses, ¿no? Porque se está pasando por encima a lo que fue la figura del médico venezolano José María Vargas, ¿no? En la universidad tiene una casa Vargas, allá en la casa, en la calle, en la Guaira antigua, ¿no? Vean acá lo que es es un estado pequeñito, más que todo tiene montaña, tiene muchas costas con mar, ¿no? Y tiene varias al oeste y al oeste, ¿no? Un estado pues más ubicado hacia la sabana, Caguao, y lo que es Caracas junto, que son muy montañosos, ¿no? Esto es lo que representa el estado de Vaca, cercano a Caracas, 30 minutos por autopista y casi una hora por la carretera vieja, Caracas-La Guaira. Entonces, todo lo que es la franja contera, ¿no? De La Guaira, que es un territorio bastante afectado por las vaguadas, y cuando las vaguadas se acercan al estado, producen ¿cómo se llama esto? Deslaves torrenciales. Y La Guaira siempre ha afectado los deslaves por las vaguadas, ¿no? Y también los famosos vientos calderetas que se producen con los pasos de los huracanes que cercanos a nuestras costas. Nada de ciclones, muchachos. Bueno, este famoso, aquí en Vargas, se hacía el famoso desfile de Vargas, el 10 de marzo, se desfilaba desde la Plaza del Cónsul hasta La Guaira,
Es un desfile muy, muy, muy característico, muy natural, muy, muy regional, pues. Y la gente salía en escuelas y liceos, universidades y los militares de esa época a desfilar pues, en honor al insigne médico José María Vargas, ¿no? O después esto se pasó a celebrarse o a hacer el desfile por allá, por lo que es de Caribe, por allá, ¿no? Para Morena. Ahí se comenzó a celebrar, porque Morichico, perdón, a celebrarse este desfile que se quitó pues de su trazo original en La Guaira, ¿no? Bueno, hablando también de este regionalismo, hablando también de los equipos deportivos, vemos acá hoy en día pues han aparecido nuevas franquicias. Aquí vemos los famosos Bucaneros que es en básquetbol, hay otro por ahí que también es de básquetbol también, que tiene un equipo de fútbol profesional, los Bucaneros de La Guaira es fútbol sala, los famosos Tiburones de La Guaira y los Centauros que es una liga paralela a la profesional, ¿no? Aquí en el estado de Vargas. Ya va, más o menos ustedes van viendo acá, ¿no? Cómo se conoce la cosa. Estos equipos actualmente andan por ahí, son franquicias nuevas que han aparecido pues con nuevos inversionistas. Como dice que regrese su vida, que por más que talento la conectividad. Pues, paso la lámina en el teléfono y se pone pesada. Y como monitoreo con la cuenta y no se ve la velocidad, disculpen la pesadez, ¿no? De esto, ¿no? No está fluido. Eso que le metí datos y trabajo con el wifi del teléfono, con el wifi de la casa. Bueno, aquí están las famosas perreras, no, aquí no se está viendo, pero estas perreras fueron terribles. Algunos de ustedes se montó en una de ellas. Pregunto yo, esto cuando la escasez de transporte fue terrible, ¿no? No, quiero mostrarla en la lámina, pero no la muestra con velocidad. Pues. Ah, aquí está, disculpe la perrera. Los usa la gobernación, que estos aparecieron en el 2020, fueron importados de China. Autobús y fabricación china por la empresa, no me recuerdo el nombre de la empresa, una empresa muy famosa que tiene operando desde que llegó Chema al poder, operando en Venezuela. ¿No? Bueno, esto fue las presidenciales en el 2018. Acá en esta época el internet estaba muy lento, pues no habían otras compañías que pudieran pues suplantar la CanTV. Aquí en estas elecciones ganó Maduro, ¿no? Yo no fui a votar en eso. Ganó él solo, pues. Y su gente, ¿no? Lo que le hablaba la semana en clases anteriores, lo que es la fibra óptica. La fibra óptica en Venezuela, ¿no? Que es más rápida, más cara, pero a medida que vayan apareciendo compañías y vayan dándose un mercado distinto, pues van a aparecer estas compañías no videollamadas. Bueno, para las clases sería fantástico tener a comprarse pues, un paquete de esto, ¿no? La fibra óptica para videollamadas es prácticamente necesario, ¿no? Para trabajar por ahí, ¿no? Navegación activa sin servicio eléctrico, juegos en línea, también que necesitan un internet rápido, ver programación por streaming, ¿no? Navegar sin interrupciones, juegos en línea, fiabilidad en las comunicaciones, sube, descarga rápido lo que quiera, bueno, pero está por ahí ya la opción, ¿no? Aquí tenemos las compañías que le hago mención, no solamente es ni uno, aquí en Venezuela, aquí en La Guaira, en Vargas, pues hay prácticamente dos compañías privadas ofreciendo el servicio de fibra. Bueno, ya Maduro, pues vemos acá que ya Maduro tiene un segundo mandato, muchachos, ¿no? 2019, 2023, 2025, más o menos va por ahí, ¿no? Este nuevo mandato de Maduro, ¿no? Es un proceso, y aquí se apuntala, ¿no? La famosa actualización que explica Manuel Sutherland en su trabajo y la liberación de la economía, ¿no? Se reactivan los peajes, aquí comienza otra vez a reactivarse los tramos viales, ¿no? Los peajes comienzan a funcionar de nuevo, que habían sido prohibidos, eliminados. Aquí otra cosa interesante que pasa aquí en la región capital, en Caracas, el cambio del escudo, entonces en una polémica, ¿no?
un escudo que procede en 1591. Se cambió el escudo, la bandera y el himno de la ciudad de capital, la ciudad de Caracas, ¿no? Consumo municipal en el 13 de abril de 2020, es una polémica. La creación de las zonas económicas especiales, ya Maduro hizo, ¿no? Lo de Guaira es una, Margarita, ¿no? Creo que hay varias regiones por ahí que ya Maduro la tomó con Cerción. Recuerda que esto viene de los chinos y eso es lo que permitió a China ser potencia, ¿no? China, pues, aplicó las zonas económicas en su economía maltrecha que había dejado Mao y por eso que China y Vietnam y estos países son potencias, ¿no? Más que todo China, ¿no? Un gran gigante en la economía gracias a estas medidas liberales, ¿no? Que le permitieron crecer económicamente y sitiarse como una nación, pues, con bastante poderío, ¿no? Y muy influyente a nivel global. El gran taller del mundo. Bueno, esto es lo que yo le hablaba prácticamente de los peajes. Un ejemplo, también estos peajes en autopista. La autopista en Tazón había uno, pero después lo quitaron, lo van a colocar otra vez. Y el cobro según el vehículo que tú poseas, ¿no? O sea, una tarjeta inteligente y este y otro. Al agua hay un peaje de eso. Las principales arterias viales, ¿no? Que están más o menos, esto le permite reparar los baches, iluminarlo, ¿no? Un servicio de grúa, mantener un mantenimiento, porque esto cuesta dinero, mucho. Las vías, pues, el tránsito todos los días, los camiones de 4, 5, 6 ejes dañan pues, las autopistas y las carreteras, ¿no? Iluminados, ojos de gatos, ¿no? Un servicio de grúa cuando te accidenta una noche de esa o en el día. Eso es lo que le permite ese cobro, pues, de ese peaje. Este es el escudo que les mencioné, muchachos, ¿no? Del 1591 al escudo 2022, rompiendo con ese legado colonial. Esta es la nueva bandera de Caracas, ¿no? El escudo nuevo, no sé qué ha pasado con eso, y sigue en esa polémica. Yo creo que le bajan los ánimos, todos se olvidan, ¿no? Pasan 3, 4 días en eso, una semana, y después todo se olvida, ¿no? Discutiendo, analizando, criticando a favor y en contra. Y pasan son los hechos noticiosos, ¿no? 2 o 3 semanas y chao, y después nadie se olvida de eso, no se olvida. Pero también está muy de moda a nivel mediático, a través de matrices, ¿no? Esta famosa obra que se han burlado mucho en las redes sociales, ¿no? Se ponen a pelear con Ultraman, ese famoso indio huaca y puro. Famoso indio huaca y puro, que eso está en la autopista Francisco Fajardo, esto es reciente, ¿no? Dicen que eso es una obra hecha con material de desecho. Un escultor, pues algunos dicen que es una obra de un acto de brujería. Recuerden que la santería, ¿no? Se ha afianzado mucho con estos personajes de la política actual, ¿no? Y en Venezuela la santería afrocubana ha tenido bastante penetración, por decirlo de alguna manera, ¿no? Estas zonas económicas, para que vean ustedes, no son nada nuevas. En el mundo hay bastante, como expliqué en clases anteriores. En el mundo, en Norteamérica, estamos hablando más que todo de México, de 162 zonas económicas. América Latina, unos 486. África tiene bastantes zonas económicas. Europa y Asia, bueno, China, ¿no? China y Vietnam, ¿no? Y Rusia, que han practicado esto, ¿no? Con bastante detenimiento. Aquí estamos viendo las famosas zonas económicas especiales. Acá, bueno, la Paraguaná, Táchira, Morón Puerto Cabello y la faja Petrolífera. No, aquí no mencionan a la Guay, ¿no? Pero esto, como ustedes, ayer tuvo muy en Twitter, ¿no? Estaba muy sonado en Twitter, ¿no? Había una tendencia sobre estas famosas zonas económicas en Venezuela, específicamente en las regiones que haga mención acá, ¿no? ¿No? La región tuviera mayor autonomía, mayor pues, desarrollo, ¿no? En este marco, ¿no? De revolucionario para la economía y dale, y dale. Bueno, también lo que le hablaba otra vez con la industria cantrense, ¿no? Los motores, las zonas integrales militares, la industria militar, ¿no? La fabricación. Aquí se habló también de crear una fábrica de fusiles rusos en Maracay, porque aquí se produce la materia prima para producir esos fusiles están en Venezuela, ¿no? Y claro, pues esta industria militar, pues para producir armamento, para producir, pues, consumibles, ¿no? Municiones, ¿no? Y vemos acá, ¿no? Aquí estamos en el estado del agua, ¿no? Con esa independencia económica y tal.
No sé qué se ha pasado con eso, no se desarrolló. Bueno, aquí todos se han dedicado a otras cosas que no tienen que ver con la fabricación de armas o estos otros aspectos. Bueno, aquí vemos cómo rescatar la descentralización. Ya vamos a cerrar con esto, ¿no? Esto, bueno, hay que rescatarla. Para mí hay que rescatarla, ¿no? Que se ha perdido bastante. Eh, Reafirmar que somos una república o un estado federal descentralizado. Somos una república federal, pues federal como le explicaba, ¿no? Sin tanto control de la capital. Eh, Acentuar pues, el papel de los gobernadores, alcaldes y concejales para en elecciones que sean más transparentes, ¿no? Las últimas elecciones regionales que se han hecho en el estado yo no he participado. Me sentí como engañado, pero la última que participé fue cuando la primera vez se lanzó Olivares, se dejó vencer pues, y ahí no participa más en esto, ¿no? En esta tramoya. Y tampoco seguiré participando, ¿no? Fortalecer el Consejo Federal de Gobierno, pues aprobar la ley orgánica de Hacienda Pública. Bueno, esto es lo que propone. Evidentemente, esto se basa mucho en la lectura de Trino Márquez, que habla sobre esa posible fórmula para recuperar la descentralización en Venezuela. Claro, una serie de medidas, pues, más que todo administrativas, leyes, ¿no? Y garantizar pues, que eso se cumpla, ¿no? La ley de asignaciones, bueno, no, eso fue esa lectura que hizo ese señor, la hizo en el 2016. Ya mucha agua ha corrido bajo el puente, ¿no? Al 2022. Por eso que esta materia yo la creé bueno, esta materia no la daba, este contenido no lo daba desde 2020, ¿no? Fíjense ustedes. Bueno, aquí esto también tiene su tiempo ya. Lo famoso, esta crisis energética que estamos padeciendo, desde 2007, ¿no? Comenzó estas fallas, ¿no? Grandes en el país, ¿no? Cuando Chávez nacionaliza o estatiza en el 2007 la industria eléctrica. Habían compañías eléctricas privadas en Venezuela para que se encargaban, por la electricidad de Caracas era una, ¿no? Que se encargaba de producir energía, pues te cobraban tu factura, tener un servicio eficiente de mantenimiento y inversión pues, para mejorar el servicio, ¿no? Bueno, en el 2010 se declara la famosa sequía, emergencia eléctrica, hasta el 2019, muchachos, ¿no? Hubo un gran apagón que duró varios días, ¿no? Eso fue algo generalizado, fue un down, ¿no? Que se dio a nivel nacional, pues. 23 estados, pues, quedaron a oscuras, ¿no? Sin electricidad. Evidentemente, ¿no? Y con eso, pues, la gente queda con ese miedo, ¿no? Que, como ocurre con un apagón, bueno, se fue el Guri. Porque el principal suministro de energía eléctrica en Venezuela es la hidroeléctrica del Guri en el estado Bolívar. Habían otros proyectos con hidroeléctricos en el estado Mérida, ¿no? En el estado Táchira, pero fueron abandonados, pues, ¿no? Hay bastante dinero que entró en Venezuela. Aquí en Venezuela hay que hablar también de instalar en las casas paneles solares. Estos paneles de luz solar, pues, le permite tener una energía, pues, almacenada, pues, y no depender tanto de la electricidad de Caracas, ¿no? O la electricidad que proporciona Colpolec, que es el organismo oficial, pues, del Estado, que se encarga pues, de ese servicio de transmisión de energía, de suministrar fuente eléctrica a los hogares venezolanos. Y si vamos a hablar de zona económica, necesitamos una inversión privada de esto, porque si no, aquí no podemos hablar de zonas económicas porque, y de verdad que yo vivo aquí en Vargas, aquí en La Guaira Colonial, en La Guaira Antigua, y aquí en La Guaira Antigua poco se va la electricidad, a diferencia de otros estados, pues, como Mérida, Trujillo, ¿no? Que la electricidad sea por que un día completo, 2 días completos, ¿no? Y no aparece. Aquí donde yo vivo, poco se va la electricidad. Debe ser porque estamos cerca del puerto, cerca del aeropuerto, y es una región pues clave para el Ejecutivo Nacional. Esto fue una en el famoso apagón que se dio en el 2019, pues, a oscura, menos mal que no estaba, que ese apagón no fue en un agosto o un septiembre, donde el calor en el país arrecia, ¿no? Todavía todavía quedaba un frío, ¿no? De diciembre. Esto lo hablamos bastante acá, el famoso arco minero. Ya ustedes saben bastante de eso. Oro, diamante, coltán, níquel, ¿no? Hierro, bauxita, en manos de militares, en manos de mafias, en manos de grupos delincuenciales, que se encarga del control pues, de ese famoso arco minero.
Pero en conclusión, muchachos, ya para cerrar con esto, y ya gracias a Dios que esto de la me está alterando mi tranquilidad, ¿no? Que paso las láminas se ponen pesadas, no avanzan con rapidez ni soltura. Déjame darle aquí, muchachos, ya va, que esto se pone pesado. No quiere avanzar con rapidez. Ok, muy bien. Conclusiones. Para cerrar con esto, la Constitución Bolivariana de 1999 abre un nuevo compás a la participación ciudadana, cooperativas, comunas, poder comunal y bla, 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 en la toma de decisiones de la comunidad. Pero, ¿para qué ha servido en 20 años o en 22 o 23 años que estamos viviendo? Pues yo creo que para nada, ¿no? Simplemente, pues, puro nombre, pura propaganda y los recursos pues pasan en otras manos. La descentralización no compagina con la vocación autocrática y centralista del totalitarismo chavista. Evidentemente que eso no va, pero estamos viendo otra vez que ellos están retomando, ¿no? Esa privatización de algunos servicios para poder hablar de zonas económicas, pues, y darle ciertas libertades a las regiones para que puedan funcionar esas famosas zonas económicas, ¿no? En fin, pues tenemos que engranar, pues, ciudadanos, el gobierno más el Estado. Esto va a permitir que la descentralización pues tenga mayor pues soltura, mayor dinamismo, pues recuperarla, porque se ha perdido, muchachos, se ha perdido esa descentralización, ¿no? Por muchas cosas negativas, también de los partidos políticos tradicionales, ¿no? La complicidad también de muchos partidos, el gobierno ejecutivo pues de Caracas pues, impone también los gobernantes, y dentro del mismo pues sistema totalitario chavista, pues ellos imponen a sus candidatos, ¿no? Ellos te hablan también de unas elecciones entre las bases, pero siempre están los candidatos de por medio señalados a dedo, ¿no? Que impone Maduro, que impone Diosdado, que impone el otro, ¿no? Que tenga mayor poder dentro de esa nomenclatura que representa pues esta expresión, ¿no? Política. Te imagino que dentro de ellos también habrá sus facciones, también habrá sus enfrentamientos, sus dificultades y su falta de entendimiento. Referencias, muchachos. Aquí están las referencias. Sara Reverón, Yolanda Delía, Pompeyo Márquez, que es un trabajito ahí sencillo. Emmanuel Boborchi, las revistas sociales, y Trino Márquez, la lectura que le dejé por ahí, ¿no? Para que ustedes, pues, se deleitaran esta semana. Y ahora pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Finalizando todo esto, voy a trancar por acá para ubicarme con la cuenta de mi esposa y, ver, y montar la lámina por allá, ¿no? Vamos para acá, muchachos. Ya va. Esto hay que darle con cuidado porque puedo generar, pues, muchos inconvenientes que no quiero lamentar. Aquí se por aquí, dejarle con
Profe, disculpe, no sé si soy yo nada más, pero no lo escucho. No eres tú nada más, no se escucha nada. Se me cayó la conexión, disculpen. Es que como le expliqué, la conectividad de los datos, ¿no? Y también del Wi-Fi que poseo en casa. Ahora sí me están escuchando. Ahora sí, profe. Porque yo aquí lo monitoreo, como les expliqué, yo tengo una cuenta, esta es la cuenta de mi esposa que abrí que ella me la presta en la mañana, pues le permito que la meta en el grupo para yo poder monitorear, porque si no, no me doy cuenta de lo que estoy haciendo, pues. Entonces ahora pregunto a ustedes, ¿no? Porque este también tiene, recuerda que tenemos un internet muy lento y que antes, bueno, se le mete el demonio de la lentitud, ¿no? Vamos a ver qué significa la descentralización. ¿Con qué se come eso? Bueno, la descentralización busca incluir a la ciudadanía en la administración y la colectividad y para la disposición de bienes y servicios que poseen las regiones. O sea, para intervenir en las tomas de decisiones a nivel de estados y municipios. Algo así. Sí, bueno, muy bien, excelente. Se aplica en la actualidad, pues a razón de lo que he explicado, ¿qué opinan ustedes? ¿Se aplica la descentralización en Venezuela o no? En estos 23 años, pues fue un avance. A fines del año 89 para abajo, pues hasta el 99, pues fue un logro también de la democracia socialdemócrata en permitir pues, que las regiones tuvieran pues mayor autonomía y que pudieran elegir a sus gobernantes. ¿Qué opinan ustedes ahora? ¿Se aplica en la Venezuela actualmente? ¿Sí o no? Dime, Víctor, llegaste a clase. Joana, Giovanni, Victoria, Cristi, Joana León. ¿Qué me pueden decir? Claro que se escucha, joven. Eso es lo que hace uno el esfuerzo para que esta cosa funcione, ¿no? Y esto queda grabado pues en la memoria de Telegram y después la mando a un amigo colombiano. ¿Alguien más que pueda participar, muchachos, por favor? ¿Por qué en Venezuela es más visto el proceso de descentralización? Porque eso también se por parte de los que están gobernando, pues veían eso con malos ojos, ¿no? Y lo que explicaba en la clase. Este proceso, pues lo vean como algo adeco, como algo capitalista, lo vean como algo liberal, ¿no? Que chocaba con sus intereses estatistas, ¿no? Y centralizadores. Todo gobierno autoritario tiene que ser centralizador. Imponer desde la capital, pues su poder. Eso lo hizo Castro y Gómez, pues fueron así, ¿no? Fueron muy centralizadores. Vamos a ver, ¿qué me puede explicar? ¿Cómo se aplica en Venezuela en la actualidad? Pues se sigue votando en las elecciones regionales, la gente participa, sí o no. Se le cambian los nombres de las regiones, la gente se pone brava, la gente se queda con los brazos cruzados, se lamenta, pero ¿qué pasa? Dime, María Ángel, Victoria. Bueno, el gobierno, o sea, sí hay todo eso, hay elecciones, tenemos el derecho a votar, pero no hay total parcialidad en los resultados de los votos. Ellos tienen el control ahí, manejan todo eso y lo manejan a su conveniencia.
Pero eso es lo que ha pasado en Venezuela. Usted está hablando de las elecciones primarias de la oposición cómplice, ¿no? También, digo, explicado de alguna manera, porque todo totalitarismo crea su propia oposición, ¿no? Para que le haga juego a la cosa. No sé, digo yo, ¿no? Eso es lo que uno piensa, mi opinión. Pero sí, la gente le ha perdido también esa participación a las elecciones porque no resuelven nada, porque eligen un gobernante, el gobernante se diluye en la burocracia, ¿no? Y aquí en Venezuela, pues el año 89 comenzaron a elegirse a los alcaldes y gobernadores, pues, y también a los consejos, los consejos municipales, ¿no? Que antes eran impuestos a dedo, a través de la figura del presidente, ¿no? Los partidos políticos de turno. Esto le permitió que muchas regiones avanzaran, ¿no? Pero también había el miedo de que las regiones, pues, estos jefes, pues, se pudieran convertir en pequeños reyes, como el caso, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, Manuel Rosales en el Zulia, y entre otros gobernantes que fueron muy famosos en sus regiones, ¿no? También estaba el caso de uno que murió en el estado Sucre, que se hizo como una especie de rey, ¿no? Andrés Velázquez en el estado Bolívar. Y bueno, pero otra preguntita más, ¿para qué hace bien tanto control del presidencialismo en las regiones? Ha permitido que las regiones pues tengan soltura, porque si hay un alcalde, bueno, hace tiempo hubo unas elecciones para alcaldes y gobernadores. Aquí en Vargas está el gobernador Terán y está el alcalde Suárez, que son de la tendencia gubernamental y ganaron pues cómodamente, ¿no? Entre comillas, la elección que hubo recientemente para elegirlos como dignatarios, pues tanto municipal o regional, pues en el estado Vargas o el estado de La Guaira, como quieran llamar ustedes, ¿no? ¿Qué me pueden decir en torno a eso? ¿Cómo ven ustedes la gestión aquí en Vargas se está viendo? Pues ayer tenía tiempo sin para Macuto y veo a Macuto con nuevos locales, con nuevos comercios, la famosa rueda la fortuna que están haciendo cerca del estadio. ¿Qué opinan ustedes en torno a eso? El avión, la rumba en el avión, por ejemplo, los jóvenes en bachilleres, pues, celebraron, pues, de una manera muy eufórica allá cerca del estadio Calmeiro, ¿no? ¿Qué opinan ustedes en torno a eso? ¿Cómo la gestión de Olivares Olivares no, de Suárez o Terán, ¿no? Que es el gobernador oficialista? ¿Qué opinan ustedes? Dime, Víctor, háblame, ¿te estás en clase o qué? Valentina, Victoria, perdón, que tú siempre estás opinando. ¿Qué me puedes decir de tu gobernador Suárez? De tu alcalde Suárez. Eh, ¿Te tal ha dado una vez, cocina? tal vez Dime. están buscando una manera de comprar a los jóvenes que se están graduando ahorita con todas esas fiestas y arreglando, como que dice el área, la ruta del avión, para que Uh-huh. la gente no se enfoque en lo que realmente tienen que enfocarse, pues que no hay medicinas en los hospitales, que si la luz y los internet cada día están más caros, que si las calles no las están arreglando, aunque de hecho están arreglando la calle que está por casi al frente del Juan Pablo, toda esta calle la están arreglando. Uh-huh. ¿Dónde Y vives yo soy tú? ¿Dónde vives tú, Victoria? en Catialamar. Catelamar. Yo tengo tiempo que no voy para allá, pero como ayer fui para Macuto, mira, me sorprendieron unos comercios, pues, y locales Sí, con cierto lujo, ¿no? en Macuto, cuando cruzas así cuando pasas el estadio, que yo siempre voy para Uh-huh. allá, para Caribe, Ok. ahí, del estadio más o menos hasta Caribe, todo eso es puros bodegones y panaderías nuevas que están, Bastante, sí, pues, y que se bastante, están sí. arreglando. La Polo 8. Ayer estuve por ahí, como le expliqué, me senté en la Polo 8, me tomé un cafecito y me fui. Pero es un local bastante interesante, un bodegón que se han Y en proliferado Caribe, por esa zona. en la ruta después de la bajada ¿cómo es? La bajada del Playón, creo que se Ok, llama. sí. Hay puros negocios nuevos que si bambú, hay uno que también que está al lado a mano derecha, que es como Ok. una cafetería también, un restaurante con Ujú. puras cosas de cristales. Bueno, está el karting. Y por ahí Ajá, escuché que también iban a comprar una quinta que está por ahí por la calle del Caribe. Iban a ok. poner un nuevo restaurante de Don Manuel Grill. Imagínense ustedes, ¿no? Es capital ahí, pero recuerden que La Guaira o el estado Vargas es zona económica especial, ¿no? Que del modelo chino. Recuerden que China creció gracias a las zonas económicas, y su potencia fue a eso, ¿no? No gracias al socialismo, sino a eso,
al capitalismo y a la economía de mercado, para que se hizo China poderosa, ¿no? Y la inversión de capitales, no porque aplicaron medidas socialistas, ¿no? Por si acaso la aplicaron y la llevaron a la ruina. Y las reformas económicas de Deng Xiaoping le permitió rescatarla y se la potencia lo que es hoy, ¿no? Sí, tiene mucha razón, Victoria, se nota mucho crecimiento por ahí, ¿no? Estamos enmarcados de esas zonas económicas especiales, ¿no? Que está llegando Maduro. Y ahorita se va a inaugurar también recientemente la famosa Rueda de la Fortuna, la Noria, ¿no? Ya eso va a ser un atractivo, ¿no? Muchas personas van a visitar eso. Y también está la gestión eso dentro de la gestión de Terán y está la gestión de Suárez. Y Suárez le encanta regalar nevera, le encanta regalar cocina y lavadora y aire acondicionado. Le han regalado con su casa por parte del coronel Suárez. Dime, Victoria, ¿ya no te han dado nada en tu casa? Echando broma, ¿no? Claro está. A mi abuela, pero fue Terán. Hace como 2 años hubo una jornada Bueno, de, Terán ¿cómo era se llama? alcalde. Ajá, había una jornada de silla de ruedas y como mi abuela es discapacitada, la comunidad aquí la metió en una lista y se la regalaron o se la dieron. Bueno, supuestamente con los impuestos que está recobrando José Manuel Suárez, están dando, bueno, con carta de petición, claro está, un electrodoméstico, por ejemplo, nevera, cocina, aire acondicionado, pues eso es un proceso también burocrático, llevar la carta del tipo te la pruebe, ¿no? Pero hay gente que está pidiendo eso, ¿no? Todavía sigue esa regaladera, todavía sigue ese clientelismo político, ¿no? En Venezuela, mientras que esto cita, pues esto no va a cambiar nunca, pues, explicado de alguna manera. Y bueno, estamos viendo como bastantes obras, ¿no? Pero claro, por donde pasa la novia. Como explicamos, pues hay que recoger la basura, está recogiendo todos los días por donde yo vivo, pues no me puedo quejar de eso. El internet, pues, fallas y bajas, ¿no? Y la electricidad, pues, que es el gran problema que tiene Venezuela. Para poder hablar de zonas económicas, tiene que haber servicios que le puedan prestar, pues, ese apoyo para poder desarrollar esa zona, ¿no? Sin eso, pues, va a ser bien difícil. Por ahí he visto que dice que carecen de recursos del Estado para prestar los bienes, sí, bueno, Vito dice que nunca tiene micrófono, qué raro, ¿no? Y bueno, qué raro que nunca Víctor tiene un micrófono activo, pues. Pero sí, estamos viendo lo que comenta Víctor acá a través de mi cuenta en Telegram. Y bueno, ¿cómo podemos rescatar este proceso de descentralización? Pues, porque aquí se está hablando mucho de la famosa Venezuela, esa fachada caribe, el eje occidental, el Orinoco Apure, ¿no? La fachada con el Mercosur, que eso va a ser más adelante en la próxima clase. Venezuela con respecto a sus vecinos en el continente y con respecto al mundo. Entonces, bueno, ¿cómo podemos recuperar eso para cerrar con todo, con broche de oro este contenido del día de hoy? Dime, Cristi Mayora, pues dime algo, lo que tú quieras presentar, pues, que tú quieras opinar. O estabas viendo clase allá en la sede litoral. María Ángel, para cerrar contigo, otra opinión. ¿Es recuperable este proceso? Recuerden que el taller de hoy tiene que ver con eso. Un tallercito de un punto, le coloqué un artículo de prensa de 2021 en la prensa digital y con ese articulito ustedes van a desarrollar unas preguntas que le hago. Y de paso coloqué un link de un video de YouTube donde explique lo que significa la descentralización. Eso es todo, pues. No va a ser bien difícil. Otra cosa, cuando vayan a presentar pues, la película, van a hacer un pequeño video de 2 minutos explicando la película que les fue asignada, ¿no? Yo tengo que elaborar la hoja de preguntas de esa película que van ustedes a realizar, porque tengo que ponerme ya los motores, ya estamos cerrando con esto, supuestamente es hasta el 5 de agosto del 2011, 2021, 2022, perdón, que cerramos este trimestre. No estamos tan desorientados, ¿no? Con estas cosas. Una pregunta. Bueno, dime, hija. No vamos a hacer un trabajo del video, ¿cómo se llama? De la película. Vamos a hacer un video sobre la película explicando todo lo de ahí, ¿no? Ah, exacto, sí, lo que la impresionó de la película, qué le pareció, ¿no? Dicen, eso más, no. Algo breve, pues tampoco es que van a extenderse 5 o 6 minutos explicando eso, simplemente explicar lo de la película que usted le tocó. Y sería factible si yo en un cuaderno o en una hoja anoto todas mis observaciones de la película y después las Claro, voy leyendo en sí, el sí, video. sí. Claro que sí, hija.
Ok. Por ejemplo, te tocó la película El Caracazo, una película chavistosa, mucho cuidado, ¿no? Ahí pone el Caracazo como una expresión de lo mal que estábamos en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, ¿no? Es un suceso bastante terrible en Venezuela, que se da donde se producen saqueos, se producen pues muchas muertes de una manera pues muy fuera de control, ¿no? Eso fue en el año 89, eso fue en febrero, los saqueos originaron pues pérdida de la estabilidad democrática y que también pues los cuerpos de seguridad del Estado, la policía y el ejército salen a reprimir y muchos mueren, pues, ¿no? Porque evidentemente estaban saqueando, estaban destruyendo, ¿cómo te iban a de alguna manera enfrentarte, ¿no? Y también pues ahí de lado y lado pues hubo cosas muy feas, ¿no? Y vamos a ver a María Una Ángeles, pregunta, dime hija, dime Victoria, ese video sería esa la película última que te tocó a evaluación, ti, sí, esa película que te tocó del Caracazo, es una película que está pero en YouTube. esta sería la última evaluación. No, quedan dos, queda la prueba escrita y queda esta. La comprobación número 2 y queda esta. Esta comprobación tiene 25, esta película tiene 25 puntos. Más la Ok, exposición que está incluida ahí. está bien. ¿Y qué te tocó a ti, María Ángel? ¿Qué película? Se llama, es sobre, no me recuerdo bien el nombre, trato sobre, Charallave, ya va, Charallave, la violencia, Charallave, el sí, sabor de la venganza. Charallave, sí, Charallave la venganza. Todavía no la he visto porque como no tengo internet en mi Véala, casa, véala. tengo que ir a otro lugar y descargarla. La voy a descargar para verla bien. Eso está en YouTube. Profe, Dime. diga- con respecto a la última pregunta que no se ha opinado, creo que se puede rescatar por un proyecto moderno, que se implementa un proyecto moderno y democrático, y que, por decirlo, contemple a los tres poderes públicos, y de tal manera creo que se puede avanzar un poco en la descentralización. Mm, claro, claro. Sí, bueno, eso como le expliqué ya es un proceso bastante delicado, pues el centralismo pues no baja que avance las regiones, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué nos No, pasa claro, en es esto. la parte de ellos y de las decisiones que tomen. Está bien, María. Otra cosa que te iba a decir, María, en esa película que yo en YouTube hay muchos cine de autor, hay muchos autores, no sé, hay muchos directores que ponen películas, producciones muy, ¿cómo te digo? Pues muy falta de profesionalismo, ¿no? Y hay muchas películas o series que colocan en YouTube con personas que tienen una cámara y graban, ¿no? Y hacen series sobre la delincuencia en Venezuela, en barriadas. Entonces, esa serie que te coloqué tiene que ver con eso. Tener mucho Sí, voy a cuidado, ¿no? buscar Cómo la el ven, nombre. cómo la detalla, porque muchos no son actores y para interpretar un malandro eso es lo más fácil que hay, ¿no? Entonces, eso es lo que refleja también la violencia, la delincuencia en Venezuela, ¿no? Producto también de tantos años de desidia. Y les recomiendo que esta película, bueno, no sé que sea una película ya hecha en estudio, simplemente con un chamo con unas cámaras, la suben a YouTube con un guión todo malo, y bueno, y ahí tienen, ¿no? Una producción y a gente que le encanta ver eso, ¿no? Que es otra cosa bastante interesante. Y bueno, Víctor Manuel le tocó la película, vamos a ver por aquí, Víctor Manuel, Secuestro Express. Cuando estaban de moda los secuestros, la película sí está hecha por una productora, por una dirección, hay un guión, hay un profesionalismo ahí, y hay actores, pues, de alguna manera representando esa producción. Bueno, muchachos, pues, ya veo que Criti, pues, con sus problemas de conectividad, claro que sí, siempre están ahí atentos. Entonces, nos estamos viendo, muchachos, para una próxima semana. Si la circunstancia pues lo amerita, pues voy a acostarme un rato, como le expliqué, pues me acosté casi a las 2 de la mañana, llenando el tanque, lavando la ropa por la lavadora y secando el agua, que la agua tiene una fallita que está botando el agua por, por su interior. Y además, pues, si no está en casa, no llena los tanques y se queda sin ese servicio de agua potable que es tan esencial y muy importante en nuestros lugares. Hasta luego, jóvenes, que la pasen muy bien. Hasta otra oportunidad. Gracias, profesor. Hasta luego, jóvenes. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Feliz día.